Bueno, continuamos en La Sexta Noche en directo, casi 10 minutos para que sean las 2 de la madrugada. Propio Fadula, buenas noches. Buenas noches, Iñaki, ¿cómo estás? Un placer estar hoy contigo en un tema muy interesante. Por cierto, y la bienvenida también, que se acaba de sumar a Carmen Encina. Buenas noches, Carmen, ¿qué tal? Y Elisabeth, buenas noches. Y les presento también el tema que nos va a llevar a hablar de las puertas giratorias con un dato que me ha sorprendido mucho. El 40% de los ministros de la democracia ha acabado en asientos de consejos de administraciones de grandes empresas. 4 de cada 10 exministros de esta democracia. De este tema hablaremos en unos minutos aquí en La Sexta Noche. Son las 2 de la mañana, estamos en La Sexta Noche. De aquí y al final sin publicidad, para aprender, para hablar, para debatir y para conocer más detalles de las puertas giratorias. Hay que regularlas, hay un uso, hay un abuso. Antes conocíamos un dato, el 40% de los ministros de la corta democracia de este país, el 40% han acabado en asientos en grandes empresas. Hoy vamos a hablar si lo correcto sería regularizarlas o directamente prohibirlas. Pero antes de nada, fríos datos. El 40% de los ministros de la democracia han dejado su escaño por el sillón de una gran empresa. Es una forma de corrupción encubierta, porque estás pagando favores colocándote en un consejo de administración. Aquellos que acaban en consejos de administración como los Felipe González. Todo el arco político ha engrasado las bisagras de esas puertas, desde ministros de Suárez a la Santísima Trinidad de Aznar. Rato presidió Bankia y fue asesor del Santander. Es un magnífico fichaje para una empresa. Aceves ingresó en Iberdrola y Aznar se incorporó a Endesa tras privatizarla. No fueron los únicos. Hace 20 años que no estoy en el gobierno, mi credibilidad es perfectamente comparable a la de alguien que está empezando. No veo por qué no podemos trabajar en aquellas actividades para las que tenemos una calificación cierta. La lista de expolíticos acogidos a la puerta giratoria que seguirían en activo en sus empresas sigue ampliándose. Los últimos: Agustín Conde, Elena Salgado y Trinidad Jiménez. Tengo bastantes lugares donde elegir. Que al final optó por Telefónica. Repsol, Gas Natural, Endesa, La Banca, casi la mitad de las empresas del IBEX 35 cuentan con expolíticos en sus filas. Pero el fenómeno es de ida y vuelta. 3 de los ministros en funciones trabajaron previamente para la empresa privada. Alguien que no sea funcionario, ¿cómo va a venir a la política si piensa que luego no va a poder salir? ¿Qué soluciones aportan los partidos? Acabar con las puertas giratorias. Reforzar el periodo de incompatibilidad de 2 a 5 años. Vamos a acabar con las puertas giratorias, prohibiendo en la Constitución que se siga humillando así a los ciudadanos. Algo de lo que el PP prefiere quedar al margen. Lo que no puede ser, por el simple hecho de haber sido político, no poder nunca más volver a estar en un puesto en una empresa privada, ¿no? Puertas giratorias. Legítimas para algunos, pero inmorales e incluso ilegales para otros. Bueno, propio, pues vamos a hablar de las puertas giratorias. Vamos a hablar de las puertas giratorias, Tenemos aquí Iñaki. 3. Y vamos a empezar con la primera, ver si tenemos que regularlas o eliminarlas. Y yo voy a añadir algún dato más a lo que habéis puesto en el vídeo. Uno, que el 70% de los ministros desde el 1977 de los gobiernos... 40%. No, espera, no, es un dato diferente. Vale. El 70% nunca había trabajado en empresas privadas, el 70%. Y el 63% de los ministros, de los 190 ministros, eran funcionarios públicos, antes de ser ministro. ¿Por qué añado estos datos? Porque para mí es bastante relevante saber que uno de los problemas que tenemos en relación a las puertas giratorias, que para mí no es otra cosa cuando son mal usadas, que una corrupción en diferido, visto que hemos tenido aquí la señora Cospedal, vamos a decir que la corrupción, cuando realmente es de malas prácticas, realmente es una corrupción, pero en diferido, y se van pagando los favores después. Lo que no podemos hacer aquí es eliminar el problema fundamental de la cuestión, que es ¿qué gobernantes queremos? ¿Qué ministros queremos? ¿Queremos que los ministros sean los mejores que hay en España o queremos los peores? ¿Y por qué hago esta duda? Porque desde mi punto de vista no se puede eliminar la posibilidad de personas que han trabajado en empresa privada para pasar a la empresa pública y, por supuesto, en el gobierno, y viceversa, la vuelta a empresa privada. Es absolutamente fundamental, porque lo que queremos sea que los ministros sean los mejores que hay en España.
Para eso no puedes eliminar completamente la posibilidad de tener estas puertas giratorias. Lo que pasa que el problema es que en estos años hemos visto muchas malas prácticas en relación a este tema. Y el hecho que se llegue a la política de una forma muy limitada. Mira, en política se puede llegar o porque naces como un político, como se dice, puro, es decir, que entras en política desde los 19, 20 años y prácticamente no pisas la empresa privada, es un caso. Luego hay los políticos que llegan como funcionarios de una élite y pueden llegar muy lejos, como hemos visto, hasta el gobierno. Y de la empresa privada, desafortunadamente, en España hemos visto muy pocas personas que entran como expertos en gobiernos. Esto es un problema bastante importante. ¿Por qué? Porque una de las diferencias que hay entre España y otros países es que realmente como ministros acaban muy pocos expertos en una determinada disciplina. Por ejemplo, ¿cuántos ministros de salud tú te acuerdas que eran médicos o habían trabajado en el sector antes? ¿Te acuerdas de alguno? Pues no. ¿Te acuerdas de Ana Mato, que no tenían buena experiencia? Ana Pastor ha sido prácticamente de las pocas. Sin embargo, hemos tenido Lere Pajín, hemos tenido a Ana Mato, que han sido de las más criticadas, si no me acuerdo mal, en los últimos gobiernos. Porque justamente se han encontrado con una función, con un ministerio tremendamente técnico, que es muy complicado llevarlo bien si no tiene una mínima experiencia. Por lo tanto, no podemos eliminar completamente esta fluctuación de profesionales del sector privado al sector público. Así pues hay que regularlo. Primero vamos a ver algunos ejemplos. Vale, vamos a poner nombres. Algunas buenas y malas prácticas. Hay buenas prácticas. Hemos visto en el vídeo un ejemplo de Guindos. De Guindos antes trabajaba en Lehman Brothers, ha tenido una experiencia excelente en empresas privadas y luego ha pasado en la empresa pública y probablemente desde el gobierno irá de nuevo, volverá a un banco o en el sector financiero. Evidentemente tenemos buenas prácticas. Cristina Garmendia es otro caso. Antonio Camacho es otro caso. Son profesionales que antes tenían una profesión, luego han sido ministros y luego vuelven a su función. Por supuesto hay buenas prácticas. A mí una cosa que me parece bastante lamentable, Iñaki, es que la mayoría de los ministros que han ido a empresa privada han ido casi todas a eléctricas, a Telefónica, a muy pocas empresas. Se concentran en 6 empresas. El 51% de los ministros que han salido, que han entrado en empresas de IBEX, han ido a 6 empresas. Casi siempre eléctricas y bancos. ¿Y por qué no me gusta el ejemplo los ejemplos que hemos tenido? A mí, yo no critico González, Aznar, Acebes, etcétera, etcétera. No sé si el código de conducta que ellos han tenido ha sido el apropiado o no. Lo que a mí no me gusta mucho es el hecho de que cuando vemos un poco de estadísticas, España es uno de los países más caros a nivel de electricidad. Es el 4º país más caro a nivel de Comunidad Europea. Telefónica, que ha tenido muchos asesores, exministros, tiene una de las telefonías móviles más caras de Europa. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿por qué estos señores, cuando se contrata en la empresa privada, no hacen el bien de la ciudadanía? Es decir, no aportan una reducción, por ejemplo, del precio. Para mí, el conocimiento de la función pública, trasladarlo a empresa privada debería ser extraordinario. No lo critico, todo lo contrario. Pero por favor, que veamos también unos cuantos resultados positivos los ciudadanos. Y luego otra cosa que me gustaría es que los expresidentes del gobierno y unos cuantos ministros se ocuparan un poquito más de la marca España. Hablamos tanto de marca España y luego nadie sabe qué están haciendo estos señores. A mí me gustaría ver expresidentes del gobierno, Aznar, González, que hagan realmente marca España, que sean embajadores del país fuera. Y también otros ministros. Esta para mí es la función más importante que tienen que tener nuestros gobernantes cuando salen de la política. Bueno. Y se hace demasiado poco. Pues vamos entonces con nuestra última puerta giratoria. Vamos a ver, esta es la parte más complicada. Más complicada porque si vemos un poco lo que se hace a nivel internacional, te cuento cuáles son un poco las soluciones que se han hecho en diferentes países para solucionar todo el conflicto de interés que puede haber detrás de las puertas giratorias. 1. Tener códigos de conducta muy claros. Pena, de nuevo en España, que tenemos un código de conducta que debería ser respetado. Tenemos una ley que prevé 2 años de enfriamiento. Es decir, que los políticos que salen del gobierno deberían estar 2 años sin hacer absolutamente nada, sin entrar en una empresa. Efectivamente, enfriamiento.
Sin embargo, este código de conducta en España luego no se ha visto reflejado cuando no se ha respetado en multas importantes, cosa que ocurre, por ejemplo, en Francia. ¿De acuerdo? Luego, otra de las cosas que se usan para evitar que las puertas giratorias sean negativas es el enfriamiento típico. En las propuestas de los partidos, el 20D, hemos visto que el Partido Socialista, por ejemplo, ha previsto un enfriamiento de 2 a 5 años, es decir, alargar este periodo. ¿Es una solución o no? Hombre, desde mi punto de vista, de nuevo, no es una solución completa, porque realmente el hecho que tú haces que una persona esté 5 años sin trabajar en determinadas empresas no quiere decir que cuando llegue al 6º año no vaya robando o no tenga una conducta inapropiada. Sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de nuevo volvemos al hecho que si falta el control, pues no hacemos nada. La tercera forma, sí. La tercera regla, y luego antes de dar la última, la que yo propongo, me gustaría saber qué piensan los demás. La tercera es tener comité de valutación, de control, sí, en relación prácticamente a cada caso que se tiene que estudiar. Y esto se utiliza en muchos países, y en España no. Y para mí es una de las claves, que realmente cada caso se ha estudiado y se vea realmente en qué ha interferido, en qué decisiones del BOE ha interferido cada ministro, cada persona que pasa a la empresa privada. Para que ningún ministro tenga, digamos, un premio a su carrera política siendo contratado en una empresa. No vaya cobrando favores que ha hecho cuando era ministro. Ha privatizado una empresa pública y luego esa misma empresa le contrata al final de su carrera política. Eso ya está en la ley, tranquilos, ya está en la ley. Bueno, vamos a ver si se cumple, no se cumple, o de qué manera se podría mejorar su cumplimiento. Vamos a empezar por los últimos sin incorporarse. Vamos con Elisa. A mí es que me parece que en España normalmente las legislaciones ya están, lo que pasa es que siempre se trampea con ellas. Es decir, es verdad que hace falta un periodo de enfriamiento, porque yo opino que no se puede restringir absolutamente a las personas que entran en política el que puedan ir algún día a la empresa privada. Yo creo que el periodo efectivamente de 2 años es corto, y sobre todo es corto si de repente llega Elena Salgado y entonces en lugar de quedarse en España se va a la empresa Chile, y entonces, pues como ya no es en España, ya vale. Bueno, pues como la mayor parte de las empresas grandes son multinacionales, eso tampoco tiene que valer. Entonces yo creo que es verdad que hay que ampliar el periodo, 5 años, para que ya los conocimientos, el tráfico de influencias no pueda valer, a nadie le van a sobornar para que dentro de 5 años darle algo, y yo creo que ampliar el periodo está bien, y luego, sobre todo, hay que regular que no se puedan hacer trampas. En España siempre se hacen trampas, y otra cosa que hay que regular es que no se pueda volver nunca ni a la judicatura ni a la carrera fiscal después de haber estado en la política o haber sido ministro del gobierno. Venga, Inda, me encanta cómo seguir la estela de Pablo Iglesias, pero estaría bien que también hablásemos del informe que ha remitido la UDEF al Tribunal de Cuentas con 4 delitos sobre la financiación de la dictadura iraní a Podemos. Me gustaría que se hablase de la financiación venezolana ilegal a Podemos, que se hablase de esas cosas y no de las puertas giratorias. Pero Eduardo, sin duda alguna, cuando aquí no queremos hablar de algo de Podemos, te invitamos a ti. Así sabemos que ese tema nunca saldrá sobre esta mesa. Sí, Eduardo, terminar. Pero aquí todos los temas que tú has planteado... ¿Me dejas terminar? Claro que te dejo, déjame como los árbitros malos, cuando el delantero va hacia puerta a meter gol, pita una falta inexistente. Os vuelvo a decir lo de siempre. A buenas horas estaréis vosotros aquí, grandes periodistas como sois, si no se trataran los temas, si este programa no fuera ecuánime y si no pudierais hablar en total libertad. Dicho lo cual, de todas maneras, si me permites, Padre López, ¿puedo terminar? Un momento. Venga, termine, pero luego quiero hacer una reflexión sobre yo lo que digo es de relación a este tema de Podemos. Mira, vamos a ver, una cuestión muy sencilla. Sí. Si vosotros dos fuerais ministros, pasan los 2 años de incompatibilidad y os ofrecen un puesto en el IBEX y vais que batíais el récord de los 100 metros lisos a ocupar el asiento en el IBEX. Es decir, que el componente de la envidia también... de nosotros el componente de la envidia nacional también figura en este debate. Segunda cuestión, todo esto ya está regulado. Un ministro que ha intervenido en una cuestión no puede ir a una empresa sobre la que él haya regulado o decidido. Ya está regulado. Otra cuestión es si en lugar de 2 años lo metemos en 3, me parece ya exagerado 3, pero 4, bien. La duración es otra cuestión. Segundo tema. Y último, segundo tema, si un ministro favorece irregularmente y luego se va a una empresa sobre la que ha decidido, hay un delito que se llama tráfico de influencias. Lo que pasa es que en España, a diferencia de Francia, os recuerdo. Y luego habláis de Elena Salgado. Como todo el mundo sabe, se va a Endesa, Chile, y como todo el mundo sabe, ella decidió, resolvió
hizo muchas cuestiones siendo ministra sobre Chile. Bueno, es que es de coña. Adelante. No, lo que quería decir, que tú has sacado el tema de Podemos en relación al programa. Vamos a hablar de programas políticos, visto que nunca se habla de programa de los partidos, ¿no? Ellos proponen prácticamente la eliminación completa de lo que son las puertas giratorias. Sí, bueno, es evidente que eliminando completamente las puertas giratorias lo que se hace es hacer de los partidos una oficina de empleo. Personas que solo quieren trabajar prácticamente en la administración, en la función pública, y ya está. Carmelo. Bueno, tenemos que, evidentemente, se tiene que intentar evitar esa corrupción en diferido de la que tú hablabas, pero sin llegar al paroxismo que evite que tengamos al final unos políticos, o sea, que impida que tengamos unos políticos de calidad porque nadie quiera ser ministro. Ser ministro no puede ser la tumba profesional de nadie. ¿Pero funcionan los controles, Carmelo? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Ese comité de evaluación del que hablaba, es el que tiene que definir, por ejemplo, si el señor González, don Felipe González, que era exconsejero de Gas Natural, pues tomó alguna decisión que favoreciera... Pero si se fue de la política en el año 96, hace 20 respetar, años. aunque sea un rato. Es el turno de Carmelo. Entonces, que si ese señor tomó alguna... O si el señor Aznar, que ahora es consejero externo de Endesa, tomó alguna decisión que beneficiara a Endesa. Ese es el comité de evaluación. Y, evidentemente, un tiempo de enfriamiento. Pero lo que no se puede es llegar a la política y decir, me nombran ministro y estoy muerto. Eso no puede ser, porque tendremos unos políticos de baja calidad. Adelante, Paco. Este es el debate más excéntrico que hacemos esta noche. Y fíjate que esta noche... ¿Qué hacemos, no? Porque tú pregúntate, los países más avanzados del mundo, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan? Digo, pensemos Francia, Italia, Estados Unidos. Estos es que se partirían de la risa con este debate chorras, ¿no? En Estados Unidos... Tienen los mismas críticas sociales al mismo problema. Bueno, sí, claro, hombre, de la envidia nacional, oye, está muy bien. A la industria privada, pues claro que se Oye, no, hombre, no, de verdad. ¿Pero cómo que no? Es lo mismo. Pero lee las revistas francesas. Conócete Francia, vamos, yo te pido, por favor, hombre, que siempre hay gente que critica, hombre, claro, yo digo, la mayoría de la sociedad francesa, estadounidense, inglesa, no la gente de Podemos que a ti te gustan. Digo, la gente, la mayoría, la sociedad francesa, ¿qué opina? Les pregunta. Ya está. Endurecer los controles. Vamos a ver. Un momento, por favor. Oye, de verdad, yo endurecer los controles es envidia nacional. Sí, claro, lo que tal como se plantea aquí, sí. Porque en la administración existe, tú tienes que pedir autorización. Es que si no, yo es que he estado en ese ministerio. Entonces se le pide a la administración. Y la administración por escrito tiene que decir que no incumples. Pero que la ley de incompatibilidades en España es tan rigurosa como en cualquier otro país europeo. Nos lo puede contar. Francisco, ¿cuántos has visto pagar multas para este tema en España? Porque no ha habido casos. Porque no hay. Es que no hay. Si veis algún caso de irregularidad, tenéis que ir al juzgado de guardia. Si tú lo has visto en previo, tenías que haber ido al juzgado de guardia. Porque si no estás cometiendo tú un delito... Tiene que acabar Paco, me tengo que Juan Luis y este sistema de extender la sospecha sobre todo el mundo, ¿no? Y si Felipe González, mira que me cae mal y nos llevamos fatal, digo, pero Felipe González después de 20 años... Se fue hace 20 años. Bueno, por favor. Tendrá derecho a tener una vida profesional, además, que la coge fuera de España. Es decir, lo que la compañía, que era Gas Natural, quiere es aprovechar que Felipe González es una referencia en América. Entonces, claro, lo que nos hemos de plantear y la gente que nos ve es qué tipo de político queremos. Lo que he dicho ¿Queremos antes, tener abogados del Estado que luego puedan ir a una empresa pública? Gente decente, básicamente. No hace falta que sean abogados del Estado. Aparte de Podemos, hay gente decente en la derecha y en la izquierda. Está bien que no roben, está bien que no roben, está bien que no se corrompan. Está bien. Juan Luis Sánchez. Lo de la oposición ya, ¿quién se ha corrompido? Casi que lo perdonamos. Gracias, Elisa. Juan Luis y Momón, adelante. Yo creo que es un tema muy complejo, porque evidentemente una persona que ha estado muchísimo tiempo ejerciendo la política tiene por delante mucha vida profesional. Y enfocarlo desde no hay que cerrar las puertas a la gente no tiene sentido. Hay que enfocarlo desde no hay otro sitio donde pueda trabajar un ministro como para que el 40% de ellos acabe en las empresas que necesitan regulación pública y que son las más poderosas, tanto en la vida diaria de la gente, como en los poderes fácticos, como en los poderes mediáticos. No hay otro sitio. Pues por supuesto que tienen que trabajar en un montón de sitios y tendrán que ser emprendedores y tendrán que estar en 1000 sitios muy útiles para la sociedad. Pero el 40% precisamente en esas empresas, a mí me parece un dato sobre el que deberíamos profundizar y no solo dejarlo a que cada uno que trabaje donde quiera, porque obviamente dibuja un esquema de poder en la sombra y un esquema de relaciones políticas y profesionales que van muchísimo más allá de dónde quiera trabajar uno o no.
independientemente de la valía profesional de cada uno, que por supuesto la puede tener y la puede desarrollar después de su carrera política, ¿no? Adelante, Bomón. Parto de la base que si una persona comete corrupción o tráfico de influencias, la ley debe de caerle con todo el peso. Dicho esto, estamos constantemente diciendo que no queremos políticos que se eternicen en los cargos. Y por consiguiente, si no queremos políticos que se eternicen en los cargos, no podremos poner cortapisas para que los políticos trabajen cuando dejen la política. Los ministros, normalmente, ministros y secretarios de Estado, son gente muy valiosa. Por consiguiente, después, lógicamente, los fichan empresas valiosas. Sería absurdo que tuvieran que son 6, ¿no? Como decían. Sin embargo, Antonio, el dato del 70% del ministro que no parto de la trabaja base en que si empresa alguien privada hace es tráfico de influencias o corrupción... Con respecto a lo que comentaba es sorprendente que el 70% de los ministros que hemos tenido desde el 77 en España no han trabajado nunca en empresa privada. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que a mí me gustaría tener son gobiernos en los cuales incluso la mitad de los ministros vengan de empresa privada o del mundo de la salud o de la economía. Es el mismo debate. Es un debate diferente, porque evidentemente, normalmente en la política española los partidos políticos han nombrado a sus cargos y se han nutrido de funcionarios, abogados, economistas, etcétera, pero que estaban allí. Los que han venido outsider a la política, después ha ocurrido que no han resultado bien. Pero dicho esto, evidentemente, a mí me parece que lo lógico es que los políticos puedan trabajar cuando se retiren de la política. Una última conclusión, un propio, con respecto a lo que hemos oído. Yo diría de todas maneras, por lo que ha dicho Juan Luis, para mí una de las soluciones que tiene regular más las puertas giratorias es que la política intervenga mucho más en la empresa privada. Es decir, que la regulación pública de las empresas en las eléctricas, etcétera, sea bastante inferior. Es decir, que los políticos decidan menos de dónde se gana dinero y lo que hacen las empresas. Muy interesante reflexión. Con esa nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Suprepi. Ha sido un placer como siempre.